Y el tema que se habló en esas reacciones fueron dos en concreto, de momento, que seguro que más adelante habrá más. Las dos principales fueron aborto. Teníamos ahí la discrepancia entre si, bueno, uno hablaba de priorizar la vida de los niños, ¿no? Que se están abortando, que se están matando, y por la otra posición, si se puede decir así, priorizar quizás la libertad de la madre a la hora de decidir eso, ¿no? Y el otro tema era el famoso y eterno debate sobre el valor de la vida cuando se pone en cuestión si vale más la vida de los seres humanos o vale más la vida de los animales, o vale lo mismo, o cuál es la que vale más. Y aquí es donde nosotros encontramos, por lo visto, grandes discrepancias. Yo en mi intervención, Roma, te voy a hacer algunas preguntas porque, ¿qué pasa? Vale. Que cuando yo vi tu reacción, hubo cosas en las que estábamos de acuerdo y en las que no estábamos de acuerdo. Entonces ahora me va a costar saber específicamente cuál es cuál. Porque, por ejemplo, yo voy a empezar, que así lo he hecho con todas las feministas, por ejemplo, con las que he debatido el tema del aborto, abordando el tema de que el aborto es un asesinato, aunque no esté tipificado en los códigos penales. Sigue siendo un asesinato porque muere un ser humano. En esa, por ejemplo, yo quería preguntarte, iba a leer, por ejemplo, el concepto de asesinato, que es un delito que consiste en dar muerte a una persona con la concurrencia de circunstancias especialmente graves como la alevosía, que la alevosía después, si quiere, vemos qué cosa es, pero que es un asesinato. O sea, digamos que una persona se pone de acuerdo para matar a otra. ¿En eso tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿O tú crees que el aborto no debería de ser tipificado como asesinato, por ejemplo? Creo que no debería ser tipificado como un asesinato. Aunque se le dé muerte a un ser humano. Pero entiendo el punto al que tú quieres llegar. Entiendo que bajo la definición y entiendo que bajo que hay una voluntad, y eso es algo que va más allá de lo que yo crea. Hay un hecho, independientemente de lo que yo crea. Hay un hecho en el que una persona mata voluntariamente a otra. Claro, ese es el punto clave. O sea, tú sí aceptas que una persona mata voluntariamente a la otra. Claro, ¿cómo no voy a aceptar? Es la realidad. No, Eso ojo, las feministas no te lo aceptan, por ejemplo. Por eso yo en una de las reacciones dije, por lo menos Roma es honesto en esta parte. Porque eso las feministas te dicen que no es una persona y que no es un ser humano. ¿Ok? O sea, entonces no voy a tener que discutir, porque ese era el tema, que quería ahorrarte la parte científica de que el niño que está dentro de la pancita de mamá es un ser humano. O sea, bueno, tener que... Es que es un ser humano, es que es un ser humano, un ser viviente humano. Otra cosa es el que necesite meterse a debatir. Es que como no tiene desarrollado el sistema nervioso central y no tiene conciencia, yo no lo considero tan importante. Vale, también entiendo a la gente que quiere meterse por ahí, pero eso no quita la realidad. La realidad es que es un ser humano, en desarrollo, es un ser humano. Sigue siendo un ser humano. Bueno, de todos modos, para explicar muy por encima a los que nos están viendo con respecto a esto, siempre apelamos, los que somos pro vida, al acto y potencia de Aristóteles. ¿Ya? El ser humano, por ejemplo, tiene diferentes etapas que médicamente y científicamente pues se dividen. Cigoto, y a partir de ahí pues tenemos ciertas definiciones hasta llegar, digamos, dentro de lo que es el tiempo gestacional, que se le llama feto. Y la gente no sabe que el feto es hasta los 9 meses en muchísimas ocasiones. Ya a los 9 meses un niño pues, puede vivir tranquilamente fuera del vientre de la madre. De hecho, muchos de nosotros conocemos gente que nacieron 7 mesinos, 6 mesinos, 8 mesinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hablo del acto y la potencia? Pues me parece fundamental porque con un niño sucede exactamente lo mismo. O sea, un niño es un niño en acto, pero un adulto en potencia. Pero no es que Roma Gallardo a los 5 años no era Roma Gallardo y de pronto con 30 años, no sé qué edad tiene Roma, mala mía, pero de pronto con 30 años Roma Gallardo dejó de ser Roma Gallardo porque simplemente está en una etapa diferente de la vida. Lo mismo pasa pasa por el cigoto, embrión, feto, etcétera, etcétera. Son diferentes etapas de la misma vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, claro. Ok, entonces no voy a tener que dar esa explicación que con las feministas sí tengo que meterme ahí a fondo porque ellas niegan que sea una vida humana. Esto es bueno porque esto forma parte precisamente de la ciencia. Ok, entonces aquí entramos, por ejemplo, que según la OMS, cerca de 73 millones de abortos se dan en todo el mundo al año. O sea, son unos 73 millones de niños que mueren aproximadamente al año por los abortos. Entonces, el 61% que son embarazos no deseados, que esto sería la libertad de la madre para elegir y todo esto, y luego el resto que son interrupciones que son voluntarias, que es simplemente porque me da la gana. Ellos, de hecho, lo diferencian así, no sé por qué lo diferencian así, pero es 61 y 29. Las otras abortan pues porque me da la gana, no
porque no deseaba al niño o porque no, porque me da la gana. Esto es lo que dice pues la ONU. Entonces, yo lo que vengo a probar aquí es que no se puede interrumpir la vida. Por ejemplo, el concepto de interrupción del embarazo es un concepto que es neolengua, que esto lo utilizan mucho las feministas, por ejemplo. Tú no puedes interrumpir una vida. Yo no puedo decir, bueno, estoy embarazada, voy a interrumpir el embarazo y lo voy a continuar. Digamos, tú me puedes hacer una interrupción ahora y decirme, Óscar, disculpa que te interrumpa. Yo paro de hablar, tú sigues hablando y eso sería una interrupción, pero después yo sigo hablando de nuevo, continúo con mi tema. Pero tú no puedes interrumpir un embarazo. Uy, Roma se cayó. A Roma se le fue la corriente, se va a demorar en entrar un poco porque se te va la corriente. Ahí está, ya. Perdona. Ya vi. No pasa nada. Oye, no pasa nada. nunca me pasó en directo, me cago en la leche y me pasa hoy. A mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado y re incómodo porque el internet se demora en conectarse de nuevo y todo. Y todo es como que tú corriendo nervioso. A mí sí me ha pasado. Te había cortado, perdona. ¿Te puedes hilar por dónde ibas? Dale, me rebobino de nuevo porque no sé dónde te quedaste. Porque yo te vi que tú estabas como ahí, quieto, y dije, pero Roma no se mueve o qué onda. Y era que estaba tupiada la pantalla y no. Estabas dando las cifras de los abortos. Ok, bueno, según la OMS, cerca de 73 millones de abortos se hacen cada año. 61% de esos abortos son por embarazos no deseados. O sea, las mujeres declaran que eso es un embarazo que ellas no deseaban. El otro 29% simplemente se interrumpen voluntariamente. O sea, no tienes que dar explicación, simplemente dices, no quiero matar a mi hijo, pero evidentemente quiero abortar y ya está. Lo que pasa es que a mí no me gusta el eufemismo de aborto como tal, porque yo creo que como que deja fuera que hay una vida que está muriendo ahí. Y por otro lado, me llama mucho la atención que la OMS llame esto como interrupción voluntaria. O sea, interrupción, que era lo que yo estaba diciendo, es, por ejemplo, que tú me digas ahora, Óscar, espérate un momentito, disculpa que te interrumpa, y tú dices algo, ¿ya? Y después me dices, ahora tú continúas, Óscar. Eso es una interrupción. O bueno, lo que pasó ahora mismo es una interrupción. Te fuiste y volviste. Eso es una interrupción. Pero seguimos aquí. En el embarazo tú no lo puedes interrumpir. Una vez que lo interrumpes, ya no hay más embarazo y no hay más vida. No sé si podemos estar de acuerdo también en el concepto de que interrupción pues está... Bueno, vamos a ver, necesitan blanquear cualquier acto que hace la gente al final. Eso es un exponente muy claro del problema que sufre toda la gente y entonces eso también se proyecta a cuando desde la política necesitan blanquear conceptos o remoldear conceptos para seguir manipulando o convenciendo a la gente tal y como necesitan que les convenza, ¿no? Entonces, por eso voy siempre a que lo importante es, y es lo que yo procuro siempre, es no tener que contar mis juicios a nadie ni tener que presentar mis juicios a nadie y saber hablar de las cosas claras. Y posteriormente opinaré de una forma u otra o escogeré una cosa u otra y estaremos de acuerdo o no. Pero lo importante es que las palabras que utilicemos atiendan a la realidad de las circunstancias, ni más ni menos. Y para saber si estamos equivocados o no, tenemos un idioma que se supone que es el más rico del mundo. Exactamente a eso era lo que iba después de esto, porque yo quería ir a ese punto, ¿no? Al tema de las palabras, que en lógica no se conocen así. Primero yo quería explicar ciertos principios lógicos para que la gente entendiera el por qué no se puede estar a favor y en contra del aborto. Porque es como decir, yo estoy a favor de la vida, pero a la misma vez estoy a favor de matar a las personas. Entonces, es una contradicción lógica. Por ejemplo, aquí yo quería apelar a los principios de la lógica formal, que el primer principio es el principio de identidad. Esto va a parecer un poco complicado. Cuando comience a explicarme, creo que lo van a entender muy fácil y para ti también va a ser fácil de entenderlo, Roma, porque tú eres un tipo inteligente y va a ser fácil de entenderlo. Primer principio es el principio de identidad. Sí lo eres, cabrón, si no, no tuvieras todo lo que tienes. El primer principio es el principio de identidad. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos sería nuestra codificación genética, ¿no? Roma es Roma, Óscar es Óscar. La fórmula sería A es igual a A, ¿ok? Pero el principio de identidad se da con todas las palabras. De hecho, en lógica formal como tal no se utilizan las palabras, se utilizan conceptos, ¿ya? Los conceptos, que son las palabras, nos llevan a los juicios y los juicios entonces nos llevan a hacer un razonamiento. ¿Para qué utilizamos la lógica formal? Precisamente para no llegar a razonamientos inválidos y no hacer juicios inválidos o ilógicos, ¿ok? Y por eso el principio de identidad es tan importante. Voy a poner un ejemplo ya para que me entiendan mejor cuál es este principio de identidad, que la fórmula es A es igual a A. La fórmula sería, por ejemplo, Óscar está vivo, digamos, ¿ok? Por tanto, además, Óscar no está muerto porque Óscar está vivo. Óscar es Óscar, Óscar soy yo, ¿ya? Un triángulo no es un círculo, por ejemplo. Un triángulo es igual a un triángulo, ¿ok? Tiene 3 lados. Entonces ahí lo que tienes que buscar es la identidad del triángulo. Que pudiéramos decir, por ejemplo, ese triángulo tiene 3 lados por obligación. No puede ser un triángulo de 4 lados, por ejemplo. Tiene 3 ángulos, etcétera, 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 etcétera. En el caso, por ejemplo, del aborto, hay un niño que muere. Entonces no podemos, en este caso sería, hay un niño muerto. No podemos decir, estoy a favor de la vida, pero estoy a favor de que maten a un niño. Hay un niño que muere en el aborto. Y en eso Roma y yo estábamos de acuerdo. Entonces,
La coherencia de este principio de identidad nos indica que en el aborto hay un niño muerto, ¿ok? Es lo que la lógica nos indica. Ese es el primer principio, que es el principio de identidad, que es A es igual a. Sería la primera fórmula que tendrían que aprenderse. La segunda, o el segundo principio, son 4, ¿ok? Va a ser un poco aburrido esto, pero para llegar a razonamientos lógicos es importante que lo entiendan. El segundo es el de no contradicción, que es que no puede ser que A sea A y no A al mismo tiempo, ¿ok? Yo no puedo ser Oscar y algo más al mismo tiempo. O yo no puedo estar vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Se entiende? No puede ser un círculo cuadrado. No puede ser un triángulo redondo, por poner un ejemplo. Esos son contradicciones lógicas, ¿ok? Entonces, yendo precisamente a que A no puede ser A y no A al mismo tiempo, sería una contradicción lógica decir, yo estoy en contra de que maten niños, pero estoy a favor del aborto. Sería una contradicción lógica. Hay una contradicción lógica en ese fundamento que se está intentando hacer, en ese juicio que se está intentando emitir, ¿ok? A partir de ahí vamos al tercero, que es de hecho se llama así, el tercero no excluido, que es el principio número 3 de la lógica formal. La lógica es muy importante en este caso, nuevamente, para no llevar a juicios falaces. En el tercero no excluido, si en algún momento, Roma, quieres decir algo, me dice y me interrumpe y no hay drama. Sigue. Por ejemplo, el de tercero excluido es lo que yo estaba diciendo ahorita. O estoy vivo o estoy muerto. Pero hay un tercero excluido, ¿ok? No hay una tercera manera de decirlo. Oscar está vivo, Oscar está muerto. Pero no hay una tercera. Bueno, salvo que creas en el más allá y digas, bueno, ya, no sé, pues está en el cielo o lo que sea, o está vivo. Pero aquí, físicamente hablando, pues o estás vivo o estás muerto. En el caso del aborto es exactamente lo mismo. O el niño está vivo o el niño murió. Y en este caso el niño murió, y de hecho de una manera bastante fea, si se quiere. Porque lo que hacen en un aborto, que después voy a estar hablando de esto, es trocear al niño, se le trocea, se le va sacando piecita a piecita, y después cuando está afuera, el médico lo que tiene que hacer es poner las manitas, el cuerpecito, las patitas, la cabecita, porque todo esto se disecciona, entonces no puede quedar nada dentro de la madre, porque pueden venir las hemorragias, las infecciones, etcétera, 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 etcétera. Ese es el tercer principio, que lo que dicta ese principio es que entre dos cosas, una que afirma y una contraria, no pueden existir una tercera opción. Y aquí está el caso de vivo o muerto. No puede existir esa tercera opción, en cuanto es muy sencillo de entender. ¿Qué sería de la razón suficiente? La razón suficiente es muy fácil de comprender, porque es simplemente por qué está muerto. Por ejemplo, ¿por qué Oscar está vivo? Bueno, pues le late el corazón, sus signos vitales están bien, Oscar está aquí hablando con nosotros, por tanto y demás. No creo yo que sea un holograma en 3D ni nada parecido, sino que Oscar, pues por todas las razones lógicas que te estoy brindando, pues Oscar está vivo. ¿Puedo hacerte un paréntesis? Sí, dale. Mira, hay un punto importante ahí, es que la contradicción puede ser absolutamente lógica. Y es algo que nosotros ya aplicamos todas las personas, vivimos y materializamos contradicciones absolutamente lógicas. Para eso tenemos que estar de acuerdo en lo que entendemos como lógico, claro. Una contradicción, por poner un ejemplo tonto, una contradicción lógica es el hecho de que te hagan escoger entre dos cosas que te gustan y tú al final priorices una sobre otra aplicando una lógica. Por ejemplo, al igual que te pueden dar a escoger entre quedarte con una persona u otra, cuando puedes apreciar o admirar y amar a las dos personas, pero priorizas a una sobre la otra por ciertas circunstancias. Eso es una contradicción absolutamente lógica. Y pero, después, pero eso no es una contradicción, es una elección. O sea, hay una diferencia. Ahora fíjate que la proposición, Roma, siempre tiene que ser contraria. Termino. Dale. Ahora voy. ¿Cómo podemos aplicar esto con la contradicción? Cuando yo hablo de que evidentemente no me gusta que maten niños, como tú afirmaste, a Roma le gusta que maten niños. Bueno, ¿cómo se puede aplicar esto? Igual, déjame hacer un disclaimer aquí, disculpa que te interrumpa, Roma. Cuando uno está reaccionando, evidentemente utiliza este tipo de expresiones para llamar la atención y para de alguna manera darle punch en lo que uno quiere decir. O sea, evidentemente no creo que a Roma Gallardo le gusta que maten niños delante de él ni nada parecido. O sea, eso es una expresión que hacemos, como por ejemplo tú en la reacción le dijiste a uno, no me acuerdo, iletrado o algo así, o ¿cómo le dijiste? No me acuerdo cómo le dijiste. No lo sé. Pero son cosas que hacemos normalmente cuando estamos reaccionando en vivo. O sea, no es que yo creo que a Roma Gallardo le gusten matar niños. A cualquier persona le podría estar de acuerdo en que nosotros colocamos prioridades sobre las circunstancias de las personas, priorizamos unas personas sobre otras bajo sus circunstancias o qué tipo de persona sea o bueno, por varias razones. Por eso nosotros normalmente, en general, y hay de todo, priorizamos a las personas honradas o a las personas buenas por encima y priorizamos su propia libertad
y protegemos incluso su propia libertad por encima de otras personas que juzgamos que no son así, ¿no? Entonces, que son antisociales. Bueno, o que son perjudiciales o o no beneficiosas. Pero, por ejemplo, cuando te refieres a la libertad, que priorizamos la libertad, por ejemplo, tuya y mía, con respecto a las personas que están en una cárcel, por ejemplo, te refieres a eso, a que esas personas se les priva de su libertad. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero quiero decir, ese ejemplo lo podemos extrapolar a muchos aspectos o a muchos ejemplos. También podemos priorizar la vida de, si tenemos que escoger entre esos tontos dilemas que podemos poner como ejemplos brutos, ¿no? Podemos priorizar la vida de un niño a la de un anciano de 95 años, porque utilizamos una lógica y en nuestra lógica está bueno, pues como conozco lo bonito de la vida, prefiero brindarle la oportunidad al niño vivirla a un anciano que por estadística está en números rojos ya. Hay una persona que lleva a otra persona dentro de sí misma. Y esto nos marca una excepción. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos hablando de matar a alguien directamente, a alguien que está aquí, como tú y yo, que es consciente. Hay una excepción. Y con esto no estoy quitándole valor o dándole valor, ¿eh? Simplemente estoy describiendo lo que ocurre. Lo que ocurre es que hay un ser humano, en vías de desarrollo, lo que quieran decir, hay un ser humano que está dentro de otro ser humano. Y para que ese ser humano se desarrolle y cumpla su vida, tiene que hacerlo dentro de otro ser humano. ¿Qué pasa? Durante 9 meses. Claro. O los meses que sean. 6, 7, 8, 9, 10, lo que sea. Bien. Sí. En el momento en el que yo quiero prohibir a esa persona que aborte, indudablemente y sin emitir juicios, estoy obligando a una persona a hacer algo con su cuerpo durante 9 meses. No estoy haciendo juicios. Vale, pero hasta ahí no estoy haciendo juicios. No digo ni bueno, ni malo, ni me gusta, ni no me gusta. Estoy obligando a una persona a hacer algo con su cuerpo. Una persona consciente, adulta e independiente. Sin duda. Bien. Se llama responsabilidad. Sí. Bien. Por la contraparte, si en nuestra sociedad, en nuestro marco legal, se permite a la persona que aborte, estamos dando ese derecho a esa persona independiente, consciente, a decidir sobre su cuerpo y estamos inevitablemente dejando que mate a un niño. ¿Cuál es la excepción? Describiéndola, y no la juzgo. La excepción es que lo que está dentro de esa persona desarrollándose, no es consciente, porque no tiene ni siquiera herramientas para serlo. Quiero decir, no es consciente, no tiene conciencia, por lo que traduzco objetivamente que no sufre, porque no tiene herramientas. Sufrir sí sufre. Sufrir sufre porque ya de hecho, después del mes y medio, ya parte del sistema nervioso está desarrollado. Después del mes y medio. De hecho, el corazón comienza a latir antes del mes, antes de las primeras 4 semanas. Por eso acá en Estados Unidos pusieron la ley del latido. Eso se hizo en Texas. Fue el primer estado en hacerlo. Después muchos estados copiaron esta ley, que fue la ley del latido. O sea, como el caso Roe versus Wade todavía no se le había dado la vuelta, que ya se le dio la vuelta en la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues a ellos no les quedó nada más que decir, bueno, cuando empieza a latir el corazón, a partir de aquí ya hay una vida. Eso fue lo que hicieron ellos. Pero yo voy más allá, Roma, porque me gustaría llegar a un consenso contigo. Sí. La responsabilidad de los padres va más allá del embarazo, mucho más allá. O sea, creo que tú no eres padre, pero yo soy padre. Sí. O sea, mi hijo tiene, ahora mismo va a cumplir 5 años, pero mi hijo no es autónomo todavía. Sí. Yo tengo que hacer un montón de cosas por mi hijo y mi esposa tiene que hacer un montón de cosas por mi hijo. Si yo suelto a mi hijo, lo más probable es que se lo coma un cocodrilo en el patio de mi casa, pues lo que hay en el patio de mi casa es un campo de golf lleno de lagos y a cada rato sacan cocodrilos de ahí. Sí. Lo más probable es que el niño pues se vaya para el lago, al lado de los cocodrilos y se lo coma. Es lo más probable que va a suceder. O sea, como guardianes, la responsabilidad continúa aún después de los 9 meses. ¿Ok? Eso es una responsabilidad que es social, que no es que yo te obligue, es que esa responsabilidad tú la adoptas una vez que tú estás teniendo relaciones sexuales. Porque tú sabes que aunque estés tomando todas las medidas que estés tomando, eso puede suceder, es una responsabilidad. De hecho, por ejemplo, mi hijo no fue buscado. Mi esposa y yo, y de hecho vino en un momento de mi vida muy complicado, porque yo estaba acabado de llegar a los Estados Unidos, mi esposa no tenía papeles todavía, y yo estaba trabajando en la cocina de un restaurante. Yo no estaba buscando a mi hijo, pero yo sí había tenido sexo. ¿Y qué yo voy a decir? No, es que yo me acosté con ella sin querer. Yo no sabía lo que podía pasar. Se la dejé adentro, pero imagínate tú, yo no. Y quien lo tiene que pagar es el inocente. O sea, quien tiene que pagar la falta de responsabilidad mía, en mi caso, en el caso de que yo lo quisiera abortar o lo quisiera matar directamente, pues es mi hijo. Es él. Un niño que a día de hoy, porque ha continuado su vida, acto y potencia, recuerden Aristóteles, tiene 5 años. La pregunta es, si a los 5 años él todavía no es autónomo y yo todavía tengo responsabilidad y su madre todavía tiene responsabilidades para con él,
cuándo terminan las obligaciones para un padre. Porque, por ejemplo, esto que tú estás planteando, en California se está planteando también con una ley que a mí me parece bastante inhumana, pero que ya está, que es que los padres, el primer mes de vida, pues pueden dejar que los hijos mueran. ¿Por qué? Pero la lógica sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque supuestamente los padres pueden estar muy estresados con la venida de una nueva criatura, además quizás ni siquiera la estaban buscando, y entonces justificamos la falta de responsabilidad con que pobrecitos estos padres que no tienen, por cómo los vamos a obligar a darle agua y comida a este bebé. Y entonces pues se le permite al padre que si por lo que sea no le da agua y comida, pues se le olvidó, porque estaba en una situación de estrés muy grande, y se le olvidó alimentar al bebé, pues que el bebé murió y ya está. Entonces mi pregunta es, ¿dónde ponemos? Porque tú dices, es una excepcionalidad. Sí, la verdad, la vida en general es una excepcionalidad. De hecho, somos el único planeta, hasta donde sabemos, que tiene vida. O sea, hasta donde sabemos, es el único planeta. O sea, somos una excepción. Entonces, ¿hasta qué punto la falta de responsabilidad justifica el matar a un niño? Defino la realidad como aquello que ocurre, estemos tú y yo en el mundo o no. Eso es lo que ocurre. Y después uno puede decir, bueno, pues yo creo que... Vale, pero eso es otra conversación, lo que tú creas. O yo opino que, o yo lo veo así, y me parece genial y lo podemos hablar. Pero después está la realidad, que es lo que va a ocurrir, o tal y como ocurren las cosas, queramos o no, nos gusten o no, las podamos manipular o no. Y entonces serán como consecuencia otra realidad, que ocurrirá de una forma determinada. A partir de ahí podemos, como siempre digo, aceptarla o sufrirla. No nos queda más remedio. Es decir, si tú estás vivo, la realidad o la aceptas y después la manipulas a tu antojo dentro de tus límites, aceptando también tus límites, o la sufres. Porque si no la aceptas y entiendes que eso es lo que ocurre, quieras tú o no, la vas a sufrir. Que eso es yo creo que el principal problema del ser humano hoy en día. Entonces, entendiendo esto, o yo entendiendo esto, cuando me encuentro con el tema del aborto, bueno, pienso en ello, como te dije antes, lo observo, y lo veo muy claro. Me gusta que maten... No. ¿Quiero que maten a alguien? No quiero que maten a nadie. No quiero que maten a nadie. Me encuentro en un dilema. ¿Limito la libertad de una persona durante 9 meses exponiéndola también a problemas de salud o un riesgo de salud? Evidentemente, una mujer embarazada está expuesta a un riesgo. El aborto también es un riesgo de salud. Sí, pero el aborto sería... Pero ese riesgo lo asume la propia persona. Y asumió también el embarazo cuando cogió con otra persona. Bueno, no de la misma manera, porque imagínate una persona que haya tenido relaciones sexuales y le haya fallado el método anticonceptivo. No importa, tú lo estás asumiendo siempre. Roma, si tú lo sabes, esa persona también lo sabe. Todos sabemos. Sí. Pero esto sí lo tenemos que tener en cuenta. O sea, todos sabemos, Roma, ¿es verdad o es mentira? Cuando tú estás con una chica, tú no me puedes decir que tú no sabes que existe, aunque sea un 0,001% de probabilidades de que se te rompa un condón. Bajo tu entendimiento, bajo tu lógica, ¿estarías de acuerdo en que toda persona se responsabilizara de toda consecuencia de todos sus actos? Sí, claro. Por tener la responsabilidad de ser consciente de absolutamente todo. Sí, claro. De todo. De hecho, de eso se trata vivir en sociedad. O sea, tú eres responsable de tus propios actos. Desde ese concepto, que este es un concepto de Thomas Hobbes, ellos te dirían que tú eres menos libre porque esa piedra te impide llegar a donde tú quieres llegar. En este caso, la piedra sería la ley. La ley es quien te impide, por ejemplo, cometer una atrocidad, digamos, es quien te lo impide. Ahora, vamos al poder de nuevo, la confusión de libertad con poder, vamos de nuevo ahí, porque ahí es donde vas y tú dices, bueno, pero lo puede matar de todos modos, ya, pero hay una piedra ahí, ¿ok? Hay una piedra, hay un objeto que de todos modos te va a buscar, porque la ley te va a buscar tarde o temprano, te va a llegar. Entonces la ley de alguna manera te la va a aplicar. Sí. Y ese concepto de libertad, esa confusión entre libertad y poder, yo creo que fue lo que nos trajo más bien a este debate. O sea, si tú quieres poner por delante, pues, el derecho a la mujer de elegir, porque ella es libre, entonces estás eligiendo, quieras que no, en lógica formal, estás eligiendo que el niño muera. Yo no dije eso. Okay, tal. Yo no dije que ella tiene que decidir por encima de la vida del niño porque ella es libre. Dije que ella debe ser, bajo mi juicio, debe ser libre para tomar esa decisión. Lo que dije es que la libertad es anterior al derecho. Es decir, sin libertad no hubiera existido el derecho. Sin la libertad natural de la propia vida, sin la libertad natural del propio camino de los seres humanos o de la civilización, no hubiera existido el derecho. El derecho es un invento humano, hablando en plata. El derecho es un concepto que el ser humano aplica para entender aquellas normas a las que se llega en consenso bajo un grupo determinado a través de las civilizaciones para marcar unos marcos legales y unas normas de comportamiento. ¿Con qué fin? Se supone que con la prosperidad de la propia civilización. Esos son los derechos. Pero los derechos que tú siempre hablabas en estos vídeos hablaste mucho de ¿cómo lo llamabas? Del derecho natural.
Bueno, eso no deja de aplicarse como un concepto humano más, porque el derecho natural es una serie de factores que reúnen las propias circunstancias de la naturaleza más los factores humanos y de decisión humana, pero no dejan de ser derechos dictados o descritos y determinados por seres humanos. Es decir, hay un concepto que creo que todo el mundo debería de entender anteriormente a todo, que es que la libertad es anterior al derecho. Es decir, por física, sin libertad no hay derechos. A través de los derechos se pueden determinar entonces otras libertades o lo que los derechos determinen por lo que es libertad y lo que no es libertad. Es decir, los derechos dieron lugar a que se entiendan los conceptos que tú estás describiendo. Pues la libertad en Occidente se describe como aquella que no sé qué, bajo que ninguna persona te impide hacer no sé cuánto. Bien, eso es lo que describe un concepto que los seres humanos pues quisieron explicar, porque para eso tenemos las connotaciones y las definiciones, ¿no? Para entendernos y para evolucionar. Bien, pero toda definición, todo concepto y todo derecho, todo ello se dio lugar a través de la libertad de la vida. Es decir, lo que ocurre en la vida, las circunstancias naturalmente de la vida, o lo que se llama también como la verdadera naturaleza de la vida, que hablaba la cultura hindú ya hace miles de años, la verdadera naturaleza de la vida. La libertad es anterior al derecho. Por eso la gente, hoy en día, en muchos estados, aquí, allá, en Argentina y más allá, tienen estas disputas políticas y confrontan a los pueblos hablando de derechos y pegándose por ciertos derechos, cuando lo que está podre suelen ser las bases o lo que se llaman las reglas del juego. Es decir, que son la que ya merman o limitan las propias libertades de las personas a la hora de poder escoger sus derechos. Por eso hay que entender que la libertad es anterior al derecho. Porque si las personas no son libres, naturalmente, de decidir sus derechos, no van a poder decidir sus derechos tal y como los quieren determinar, ¿vale? De ahí podemos hablar también del tema de la democracia. Es decir, por ejemplo, lo aplicamos aquí en España. En España se vive un estado de partidos. La gente de una ideología quiere unos derechos de una cosa y la gente de otra ideología quiere los derechos de otra. Y entonces confrontan con la socialdemocracia a través de los partidos, tal y cual. Cuando la gente no entiende que mientras se sigan enfocando y proyectando hacia los derechos y no entiendan que lo que no tiene la gente aquí es una herramienta de libertad para después y posteriormente decidir derechos, no vamos a avanzar en nada, ¿vale? Entonces, yo voy más allá de lo que, insisto, tú estás determinando todo, estás juzgándolo todo bajo lo correcto y lo incorrecto, lo que es responsable y lo que es irresponsable, o lo que está bien y lo que está mal. Pero resulta que lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, es un juicio. Y puede ser un juicio tuyo o puede ser un juicio de 1.000 millones de personas que opinen lo mismo. Y puedo estar de acuerdo. Y yo puedo estar en desacuerdo con los 1.000 millones de personas. Pero no deja de ser un juicio. Pero un juicio no determina la realidad. Para determinar la realidad podemos describirla y después la juzgamos. Por eso, al principio del directo, hice una diferencia entre describir la realidad y hacer un juicio de ella. Es decir, la realidad es que hay una mujer, hablando del aborto, que se queda embarazada y que si le damos el derecho a matar al hijo, se va a acabar con la vida de un niño, pero no se va a coaccionar la libertad de una persona durante un tiempo determinado. Y en el otro caso, pues tenemos lo otro. Eso es una descripción de un hecho y no lo estoy juzgando. Y a partir de ahí tú dices, bueno, yo creo que esto debe darse así, así, asado, porque está bien y porque está mal. Esa batalla no se puede ganar. Se puede estar de acuerdo mayormente en lo que tú dices o mayormente de acuerdo en lo que otra persona diga. Y a partir de ahí construimos los derechos, por lo que la mayoría, se supone, o así debería ser en una democracia para quien la quiera, se vayan a decidir. El ser humano, yo creo que no tenemos que discutir que el ser humano es el único capaz de racionalizar por encima de todos los demás animales. O sea, pero si estás hablando por encima o por debajo, bueno, podemos hablar de racionalizar. Sí. Bueno, igual hay otros animales que tienen inteligencias mecánicas o psicomotrices por encima de nosotros, o de memoria, sí, o de muchos. Quiero decir, la inteligencia... Un gorila es más fuerte que yo. No es lo que estoy discutiendo. No es lo que vale, pero nosotros no somos los únicos animales que racionalizamos. El animal aprende por repetición, Roma. No, escucha. Sí, y por código genético. Oscar, mira. Vale. Escucha, tú y yo somos homínidos, hasta ahí bien, ¿no? Somos homínidos. Los homínidos pertenecemos. Homínidos, vale. El homínido aprende por imitación. Nosotros aprendemos por imitación. Por eso los niños, en sus primeros años, lo fundamental es que tengan contacto con otros seres, porque lo básico y lo más, lo primitivo, lo básico, lo más funcional y lo más
lo que más urge a un ser humano es aprender rápidamente por imitación. Por eso todas las herramientas de un cerebro de un homínido, y que lo compartimos con muchas otras especies, aprendemos por imitación. Quiero decir, mucha gente tenéis como la necesidad de querer separarnos en un mundo aparte. No, es que nos separamos. No, para nada. Sí, somos Homo sapiens. ¿Y qué? Sí, no, Roma. ¿Pero y qué? ¿Pero qué me quieres decir con esto? Separa. Tiempo. Que somos una especie única. De hecho, si volvemos a la lógica formal... ¿Y la cucaracha también? Si volvemos la lógica... ¿es un Homo sapiens la cucaracha también? No, la cucaracha es una especie única también. No, yo no te estoy hablando si es una especie única o no. Yo te estoy hablando si la cucaracha es un Homo sapiens. No, es una cucaracha. Evidentemente no es un Homo sapiens. Pertenece al mundo de los insectos. Es un insecto, la cucaracha, pero no es un Homo sapiens. Nosotros somos un homínido y él es un insecto. Ok, entonces, nuevamente, si vamos a la lógica formal Roma, en la lógica formal A es igual a A y esto es un principio de identidad. En el principio de identidad nuestro está que pertenecemos a la especie Homo sapiens. Sí. Cuando tú hablas de homínidos, por ejemplo, ese concepto de identidad que estás intentando dar es como que yo te diga, bueno, es simplemente una figura geométrica. Y yo te diga, no, Roma, no me hables de figuras geométricas en general. Aquí nos estamos refiriendo a un triángulo, a un cuadrado o a un círculo. En este caso, nosotros somos Homo sapiens. Sí. Nosotros no somos cualquier tipo de especie sobre la faz de la Tierra. Somos Homo sapiens. Sí, pero todas las especies son una especie independiente, claro. Somos lo mismo que otras especies diferentes. Y el Homo sapiens es la especie que más logra racionalizar de todas. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? No. O sea, que el hombre no usa más la razón que todos los demás animales. No, creo que todos de hecho... los sistemas complejos que hemos logrado, por ejemplo, digamos, inténtale explicar a tu perro la democracia. Vale. ¿A qué animal tú le puedes explicar la democracia, por ejemplo? Intenta explicarlo y es como si a ver, imagínate si te tengo que explicar a ti que el ser humano es el único animal científicamente demostrado que destruye el hábitat a los niveles más estratosféricos demostrados a través de cualquier especie o de cualquier estudio. Es decir, es la única especie que ha destruido su hábitat a un ritmo inevitablemente demostrado. No, yo creo que es todo lo contrario. De hecho, lo que pasa que no hay registro de ninguna otra especie que se haya superpoblado proporcionalmente a los niveles del ser humano en los rangos de tiempo del ser humano. Porque ninguna tenía la capacidad de raciocinio. Nuevamente, me estás dando la razón ahí. Ninguna otra especie tuvo la capacidad de raciocinio que tenemos nosotros. Nunca. De hecho, por ejemplo, te puedo poner 10.000 ejemplos de especies que el ser humano ha salvado y eran especies que estaban directamente en peligro de extinción. Y el ser humano, a través de su acción, las ha salvado. Ojo, esto no quita... Espérate, un segundito. Esto no quita que el ser humano también tenga la capacidad de destruir, como bien tú lo estás diciendo. Pero ojo, esto también lo hacen los animales. La gran diferencia es que nosotros, los seres humanos, sí podemos racionalizar la destrucción que causamos. Y por eso la podemos revertir. Esa es la grandísima diferencia. Por ejemplo, en Cuba introducieron la claria. En mi país introdujeron un animal que se llama claria. ¿Okay? Sí. La metieron. La claria es una liga de pez gato con limpiapecera y acabó. O sea, literalmente se comió todo. Ella no se preguntó mañana qué voy a comer, porque es un animal que tiene unos pinchos debajo que sale y se come lo que está afuera también. Entonces, está exterminando, por ejemplo, especies que son autóctonas nada más de Cuba, que son ranas, etcétera, y ha terminado con todo tipo de especies, trucha, bueno, con todo tipo de especies, sin preguntarse mañana qué voy a comer, o de aquí a un tiempo qué voy a comer. No se preguntó, ¿nos vamos a comer entre nosotros mismos? Sí. No fue capaz de plantearse eso. Sin embargo, el ser humano sí fue capaz de hacerlo. Sí, parece ser que todas las especies, de hecho, sabes que todas las especies equilibran su propio ecosistema. Quiero decir, todas las especies y las que no lo hacen son las que desaparecen, ¿no? Estaremos de acuerdo. Quiero decir, todas las especies saben equilibrar todo su ecosistema, saben equilibrar el balance de alimentación que tienen que llevar a cabo y saben equilibrar incluso en cualquier especie. Hablamos de insectos, de mamíferos, de cualquier animal, de cualquier sitio. No sé si, bueno, la gente supongo que ve tales de la 2 de toda la vida. Y todos los animales guardan un equilibrio y, entre comillas, un saber estar en su hábitat. Por eso hay animales que llevan viviendo aquí 60 millones de años, 50, 10, 20, 15, 5.000 millones de años, lo que sea, ¿no? Porque sus capacidades de adaptación y de mutaciones son superiores a las porque tienen una inteligencia genética en la cual muchos animales, igual que nosotros cuando nacemos sabemos hacer ciertas cosas, muchos animales saben hacer ciertas cosas cuando salen de un huevo. Un cocodrilo sabe caminar hacia el agua recién salido del huevo, ¿no? Eso sí, una tortuga también. Claro, eso está codificado genéticamente. Todas las personas, exactamente, son aprendizajes genéticos. Y todos los animales, por ejemplo, un pájaro sabe hacer un nido, genéticamente hablando, el pájaro ya está codificado para hacer un nido. Claro. Lo sabe hacer ya, no tiene que enseñárselo a nadie. Y incluso los pájaros saben que cuando tienen un par de crías o cuando tienen una de más, saben que tienen que matar a uno de ellos
porque de ello depende el equilibrio de la especie. De ello depende el equilibrio de la especie. Y el equilibrio de la especie es algo de lo que depende el equilibrio de la vida. Quiero decir. Ellos no lo saben, ellos están codificados para tomar todas esas decisiones. Yo no te hablo de cierta conciencia de las cosas. Es que no hay conciencia. Ellos están codificados para hacer lo que hacen. Esa es la gran diferencia en lo que estamos hablando, Roma. Bien, pero mira, vamos a liar aquí porque... Una cosa es conciencia sobre ciertos aspectos del ser. Y otra cosa es la conciencia sobre sí mismo. Y otra cosa es la razón, el razonamiento. Los animales tienen un nivel de conciencia diferente. Son conscientes de su existencia, la conciencia de sí mismos. Los animales incluso tienen niveles de conciencia de algunas especies muy altos hasta el punto de que... No tienen nivel de conciencia de sí mismos, Roma. Los pones Entonces, ¿cómo un animal se reconoce en el espejo? ¿Cómo un animal se reconoce en el espejo? Ponle a un animal en una selva. Ponle a un animal en una selva un espejo para que veas cómo lo rompen. Si has visto. Hay imágenes de tigres, de monos, al contrario, se ponen ¡wow! Y se ponen re agresivos porque lo que ven es una amenaza. No son capaces de autorreconocerse. Los delfines toman conciencia de sí mismos la primera vez que se ven en un espejo, conciencia de su cuerpo, por ejemplo. No he estudiado el caso de los delfines. Quiero decir, con esto la mayoría. Pero con esto no quiero. Ojo, estás poniendo una excepción. No es una que puede ser el delfín. Normalmente tú pones un espejo en el medio de una selva, Roma, y de hecho lo mínimo que te va a pasar es que te van a romper el espejo, evidentemente, porque los animales lo van a detectar como un enemigo. Porque tienen una inteligencia diferente, igual que a ti te ponen en medio de la selva y duras 10 minutos y otro animal no. Entonces tenemos utilidades, tenemos inteligencias desarrolladas de formas diferentes. Roma, somos seres gregarios, salimos de la selva precisamente porque nuestra capacidad intelectual de raciocinio nos llevó a salir de la selva y a dominar a todos los animales de la selva y a todos los animales sobre la faz de la Tierra. Y eso no contraargumenta lo que estoy diciendo. Claro que sí, Roma. No. O sea, somos en cuestión de raciocinio, que es lo que estamos discutiendo desde hace un rato y creo que deberíamos de salirnos de aquí ya, porque quizás no nos vamos a poner de acuerdo. El ser humano es un animal capaz de utilizar la razón, pero vamos, es que cualquier cálculo matemático, cualquier cosa, te digo, explícale tú el teorema de Pitágoras a un delfín, a ver si te lo va a resolver. Pero es que el ser humano es superior racionalmente e intelectualmente al resto de especies, y yo no tengo que discutir eso porque es un hecho. Es que eso es usar la razón, Roma. Pero tampoco tengo que discutir que el resto de animales también razonan, también utilizan un raciocinio y también utilizan otras formas de inteligencia que en muchas otras ramas. Básico. Básico no, si son superiores a la nuestra en muchos aspectos. A nivel intelectual, ¿en cuál, Rom? A ver. Pero ¿cómo a nivel pero ¿por qué tú reduces la inteligencia a lo intelectual? No. Dime tú entonces en cuál. El uso de la razón. Mira, por ejemplo, no vamos a confundir la razón humana. No la vamos a confundir con todo lo demás. Vamos a ir el uso del raciocinio humano. Dime qué animal ha sido capaz de lograr lo que ha logrado el ser humano y pasamos ya a página. O sea, ¿Pero por qué tengo que contestar justo a un aspecto que no está contestando lo que yo estoy hablando? Simplemente estoy hablando que hay animales que tienen forma. Mira, la inteligencia tiene muchos aspectos. No nos vamos a poner de acuerdo en esto, creo, Roma. Porque... No tenemos que estar de acuerdo, simplemente son conceptos que existen así. La inteligencia no tiene solo un término ni un camino. La inteligencia tiene muchas formas y hay muchos tipos de inteligencia. Por eso nosotros tenemos inteligencia psicomotriz, inteligencia comunicativa, inteligencia... No hablé de inteligencia, hablé de uso de la razón y raciocinio. No hablé de inteligencia. Pero la razón... Bueno, yo sí hablé de la inteligencia. Simplemente te estoy diciendo que los animales... Mira, a la vez que los animales también utilizan la razón a su modo... Vamos a hablar de inteligencia, Roma. ¿Qué animal es más inteligente que el ser humano? Dale. Pues comunicativamente una ballena. Es más inteligente que un ser humano. Sí, es capaz es capaz de reconocer a sus familiares a kilómetros. Tú no. No, pero eso es una capacidad de distancia, Roma. No tiene una capacidad que no tiene su inteligencia comunicativa. Espérate. Nuevamente volvemos directo a la lógica formal, Roma. Una ballena no tiene nunca la riqueza de palabras, y eso es capacidad. La riqueza de palabras que tenemos nosotros no la va a tener nunca. La capacidad de comunicación. Es que la ballena no necesita tu riqueza de palabras. Pero déjame terminar un argumento. Claro, déjame terminar. Una ballena nunca se va a poder comunicar como nos estamos comunicando tú y yo. Por tanto, y tú tampoco te vas a comunicar como una ballena. Pero déjame terminar. Por tanto y demás, nos comunicamos mejor. Tú estás en España y yo estoy en Estados Unidos. Pero espera, mejor ¿para qué? El ser humano, Roma, un segundito, mira, el ser humano es tan cabrón, Roma, que hemos inventado un sistema para que tú estando en España y yo en Estados Unidos nos estemos comunicando. Y tú me dices que la comunicación de la ballena es superior a nuestras comunicaciones. Ni de broma, Roma. O sea, ni de broma. No existe la manera de que la capacidad de comunicación de una ballena sea superior a la nuestra. Pero tú dependes de otros para comunicarte conmigo. Pero si te dije desde un principio que somos seres gregarios. Por lo tanto, la inteligencia de una ballena tiene una capacidad que tú individualmente tú no tienes.
simplemente. Pero eso es una capacidad, no es inteligencia, Roma. Entonces, ¿tú cómo mides la inteligencia? Dime tú cómo la mides, yo no sé cómo la estás midiendo. Dime tú cómo la mides, yo no sé cómo la estás midiendo. ¿Qué es para ti la inteligencia? Buscamos en el diccionario el significado de la palabra inteligencia y lo leemos. No, entendemos la inteligencia como la capacidad de desarrollo en la vida, ¿no? Vamos a buscar el significado de inteligencia. Hacemos esto, mira, porque eso yo no pensé que íbamos a... Yo no sé por qué hay personas que os cuesta, o que no, cuesta a mucha gente entender que el antropocentrismo es como una especie de absurdez que nos limita a la hora de entender en el mundo y en el mundo en el que estamos. Y no, hay una especie de cuesta arriba a la gente a la hora de aceptar. Capacidad de entender y comprender. Inteligencia, capacidad de entender y comprender, capacidad de resolver problemas. Si una ballena tiene más capacidad... Tiempo, déjame terminar un segundito. Sí. Si una ballena, Roma, tiene más capacidad de entender y comprender que tú, apaga y vámonos, porque lo dudo muchísimo. Creo que tú eres mucho más inteligente que una ballena, tienes muchísima más capacidad de entender y comprender que una ballena. Capacidad de resolver problemas, ni se diga. O sea, ni se diga. Es que nosotros podemos incluso extinguir las ballenas si no fuera porque la estamos protegiendo. O sea, la capacidad de resolver problemas de una ballena en comparación con la de un ser humano, yo creo que no tiene discusión. Conocimiento, comprensión, acto de entender. O sea, en conocimiento, evidentemente superas a una ballena de lejos. En comprensión, evidentemente la superas de lejos. Y en acto de entender, la superas de lejos. Entonces, esto no tiene, yo creo que no vale la pena ni seguirlo discutiendo. Sí vale la pena, porque la definición en la RAE también de inteligencia es habilidad, destreza y experiencia, por ejemplo, y también capacidad, y capacidad para resolver problemas. Mira, si tú te quieres medir, tú como individuo, como Homo sapiens que eres, y te quieres medir ante ciertas capacidades con un individuo de otra especie, otros individuos de otras especies van a ser muy superiores a ti en muchos aspectos. Tienen más destreza que tú, más habilidades que tú y más potencial para resolver depende de qué problemas que tú. Tú no te puedes comunicar a 4 kilómetros con un ser de tu especie. No tienes, a 10.000. Me estoy comunicando contigo a cuántos kilómetros, Roma. Tú no tienes la inteligencia motriz que tiene un chimpancé con 6 meses de vida para escapar de un depredador. Quiero decir, tú no tienes esa inteligencia formada en tu genética porque tu inteligencia es de otra forma. Otra cosa es que tu inteligencia sea capaz en este mundo de dominar al resto de inteligencias, que es diferente e indiscutible. Pero a la vez que eso es indiscutible, debemos aceptar que la inteligencia tiene muchas formas, como no solo los conocimientos, sino habilidades, destrezas y capacidades genéticas y capacidades de hacer muchas habilidades y de resolver problemas en muchas circunstancias, y muchos animales son muy superiores a nosotros en muchas de ellas. Un animal puede rastrear comida a kilómetros y tú no. Tú te ves a la hora de necesitar rastrear comida encontrándote solo en una situación y tú no eres capaz de hacer ciertas cosas por lo que necesitas a tu grupo. Hay animales que individualmente tienen capacidades superiores a la nuestra. Y esto no lo puede debatir quien quiera, pero es un hecho. Yo no hablé de capacidades superiores a nosotros, que dicho sea de paso, creo que a día de hoy ninguna. O sea, pero ninguna, ¿eh? Pero no obstante a eso, las que me dijiste te las voy a contestar. Me dijiste, por ejemplo, la capacidad de comunicación de la ballena, y te dije, tú y yo nos estamos comunicando a una distancia muy superior a la que una ballena, a través de nuestro intelecto, supimos crear la infraestructura necesaria para comunicarnos. ¿Tú sabes crear algo de eso? Pero déjame terminar, Roma. No lo necesito. No lo necesitas, pero no sabes. Pregunto, ¿tú sabes hacerlo? Sí, o sea, apreté el botón del link que me mandaste, Roma. Dependes de apreté el botón del link que me mandaste. Ingenieros, pero como fueron 15.000 ingenieros los que saben y tú no, estás diciendo que tú tendrías a lo mejor incluso menos valía respecto al resto de seres humanos. Pero porque somos seres gregarios, Roma. Porque somos seres gregarios. Y hemos logrado la capacidad como especie, Homo sapiens. Yo nunca hablé de mí. Yo no sé por qué lo estás reduciendo al absurdo de mí. Bueno, yo hablé tiempo, pero Roma, pero déjame terminar. Yo te dejo hablar cuando tú me hablaste y déjame responderte, porque si no, tú me hablaste de la capacidad de comunicarnos a distancia y te lo dije, nos estamos comunicando a una distancia mucho más grande de la que se puede comunicar una ballena. Me hablaste, por ejemplo, de la capacidad que tiene un chimpancé de 6 meses de escapar a los depredadores. Y yo te hablo, por ejemplo, de que mis padres, cuando yo tenía 6 meses de vida, pues tenían una casa y me tenían en una cuna, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestra capacidad intelectual es muy superior. Y, por cierto, era una casa de concreto. A ver, ¿por qué a los monos no se les ha ocurrido todavía al chimpancé pues construirse casas de concreto? ¿Sabes? Entonces,
detrás de todos los ejemplos que me estás dando, Roma, simplemente creo que me estás dando la razón intelectualmente y a nivel de uso de razón. La especie, no Oscar, la especie Homo sapiens es muy superior al chimpancé, a la ballena, etcétera, etcétera. Ahora, si me vas a comparar a mí, mi fortaleza física, por ejemplo, porque ya te fuiste a todo tipo de capacidades, con, por ejemplo, con un gorila, dame un segundito, déjame terminar nada más esto para cerrarlo ya. Si me vas a comparar a mí con un gorila, por ejemplo, te voy a decir, sí, un gorila es más fuerte que yo, sin lugar a dudas. Claro. Pero nosotros, por ejemplo, inventamos un montacarga que levanta 10 veces el peso que puede levantar un gorila. Entonces, me la pela, seguimos siendo superiores intelectualmente porque podemos hacer muchísimo más que ellos solamente utilizando nuestra razón. Esto yo creo que no es necesario seguirlo discutiendo, de verdad. No entiendo yo creo que la gente necesita pensar bastante que esto, porque tú te estás incluyendo en el nosotros y en el nuestra especie, pero bajo esa línea que tú dices, nosotros. Lo que pasa es que esto es como la gente que dice, es que gracias a comer carne nos volvimos muy inteligentes, hicimos ingeniería y construimos puentes y internet. No he hecho eso. Vale, no, pero bueno, es una forma de explicar eso. Entonces yo digo, bueno, yo es que el 90% de la gente que dice eso no es capaz de poner un enchufe en su casa y no es capaz de plantar una patata. Quiero llegar a lo siguiente. Un alto porcentaje de toda, y sobre todo en el primer mundo, a los individuos, si nos quitan en Internet y las capacidades y las proporciones de cuidados que nos proporcionamos con la propia civilización, serían inútiles. Mañana estalla una guerra, se nos acaba todos los recursos y muy poca gente va a saber plantar una patata. Es decir, la mayoría de la gente la sueltas en el bosque y se muere de hambre. Por lo tanto, nuestra especie es un poco reducir una explicación que tiene mucha más amplia, una explicación mucho más amplia. Quiero decir, hay especies animales, y ahí es donde quiero insistir, en que tienen formas de inteligencia que son superiores, entendiendo por superiores a que tienen una mayor capacidad quizás de adaptación, entendiendo que yo entiendo que la adaptación es cuidar del entorno y cuidar del equilibrio del entorno y no destruir un planeta en cuestión de 100 años, que es lo que nosotros podemos ocasionar dentro de 4 días con cualquier absurdez. Entonces, cuando hablamos de que una especie sea más capaz que otra, hay que pararse un momento y discutir ¿capaz de qué? Y cuando hablamos de que somos superiores a otras especies, también yo hago la pregunta a la gente, porque la gente choca con esto. ¿Superior en qué? ¿En que puedes dominar al resto de especies? ¿En que podemos determinar el fin de la existencia de otras especies? Sí, hombre, sí, pero eso nos hace superiores. Es decir, poder destruir al resto de especies o dominar o someter al resto del planeta es ser superior. Bueno, pues ahí entra el juicio también de cada individuo del ser, lo que tú entiendes por superior y lo que yo entiendo por superior. Por eso no podemos determinar y no podemos sentar cátedra a la gente de lo que es superior y de lo que no es superior, porque si nos vamos allí, hay una especie animal que lleva 60 millones de años viviendo con el mismo número de individuos, sin uno más, sin uno menos, en perfecto equilibrio, y nosotros en apenas 150.000 años, en los últimos 60 años, duplicamos la población, en otros 50 años la triplicaremos y dentro de 150 años no vamos a caber en el planeta. Entonces, bajo ese hecho, también puedo decir que no solo no somos los superiores, sino que somos probablemente una de las especies más ineptas que dio el planeta. No sé si me estoy explicando. Entonces, tú puedes decir, somos superiores porque podemos hablar por internet. Sí, hombre, sí. Lo que pasa es que una ballena no quiere hacer Skype con otra ballena porque no lo necesita. ¿No quiere o no puede? Déjame terminar un segundito porque si no se me van a ir las ideas. Entonces, con respecto a eso, yo nunca hice una reducción al absurdo y creo que eso no lo va a hacer absolutamente nadie. Por ejemplo, si Roma Gallardo, el perro de Roma Gallardo, agarra garrapatas, Roma Gallardo le va a quitar las garrapatas al perro. Creo que esto no hay que ser muy ducho para darse cuenta de que Roma las pulgas y las garrapatas se las va a sacar a su perro. Sí. Esto quiere decir que Roma Gallardo pone a su perro por delante de todas las garrapatas del mundo y que Roma Gallardo quiere que se exterminen las garrapatas en el mundo. Evidentemente no. Entonces, no hagas una reducción al absurdo para de alguna manera hacer quedar como que yo estoy diciendo que hay que exterminar a las termitas o tal cosa, porque no he dicho eso. Por otro lado, si nos quitan todo, Roma, pues lo volvemos a construir. O sea, esto se ha visto en países que han quedado completamente devastados. Podemos hablar de Japón, ha quedado completamente devastado y ha llegado a convertirse en la segunda potencia económica a nivel mundial en la década de los 80. O sea, el ser humano tiene la capacidad de reinventarse. Tenemos esa capacidad. Y por otro lado, con respecto a lo que estás diciendo, sí es verdad que somos capaces de muchísimas cosas malas, pero también somos capaces de muchísimas cosas buenas. ¿Buenas para quién? ¿Buenas para quién? Para ciertas especies. Por ejemplo, en este caso, a lo que tú te estás refiriendo, bueno o malo, el ser humano ha salvado muchísimas especies en peligro de extinción. ¿Y por qué estaban en peligro de extinción? Tiempo. ¿Por qué estaban en peligro de extinción? Eso pueden haber muchísimas causas. De hecho, las grandes extinciones... Tiempo. Bueno, que aquí lo que puedes aportar, si quieres, lo que vas a decir
es que el ser humano es el causante de la mayoría de las extinciones sobre la faz de la Tierra. ¿Eso es lo que quieres decir? No, ¿qué va? No, yo te lanzaría una pregunta. Dale. ¿Qué ha hecho el ser humano por el planeta que no sea para enmendar un mal previamente hecho por el propio ser humano? Para enmendar un mal que nosotros mismos hicimos. Sí. ¿Qué hemos hecho por el planeta, tú dices? Sí. Pero ¿qué especie? Primero, la primera pregunta que voy a hacer es ¿qué especie se plantea de alguna manera salvar a todos los demás? Solamente el ser humano, porque entiende el equilibrio. Nosotros somos los únicos capaces de plantearnos ese equilibrio para salvar a todos los demás. Previamente habiéndoles hecho daño a todas, claro. Déjame terminar mi argumento. Todas las especies les hacen daño a todas, Rom. Todas, absolutamente todas las especies son capaces de realizar daño. Te digo más, si tú dejas a las garrapatas y a las pulgas en tu perro, probablemente lo maten y no tienen drama. Van para otro perro y ya está. No hay drama ahí, porque ellos no se plantean esta noción del bien y el mal, que nuevamente aquí tenemos que apelar a la razón humana para entender lo que es el bien y el mal. Pues ellas no se lo van a preguntar, ellas lo van a exterminar. Te pongo un ejemplo nada más de una especie que ha sido nefasta. Estoy poniendo ejemplo de mi país porque es lo que conozco. El pez león llegó a Cuba de casualidad. Es un pez que, ¿sabes cuál es el pez león? No sé si lo sabes. Es un pez que es rayado y tiene unas púas que son sumamente venenosas. Pero venenosa que si te pinchas tienen que sacarte rápido corriendo para el hospital. El pez león llegó a Cuba a través de unas corrientes se supone que vino desde Japón. Eso es lo que se supone. Sí. Y en las costas del norte acabó con todas las especies. Sí. Acabó, destruyó absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no era una especie endémica de allí y simplemente como no tiene depredador natural en Cuba, no tiene ningún tipo de depredador natural porque tiene las púas así para todos lados y no hay quien se lo coma, pues ya está. ¿Qué fue lo que hicieron las autoridades humanas, por ejemplo? Esto no fue causado por la especie humana. Llegaron ahí a través de las corrientes y llegaron, ¿ok? Entonces las autoridades cubanas en ese momento, mira, para algo bueno que hacen, dijeron arriba, pescar pez león. Pueden pescar todos los pez leones que quieran. Y así entonces poco a poco, hasta cierto punto, pues se fue entrando en un equilibrio de nuevo. Yo le vendía, por ejemplo, pez leones a los turistas. Y eso no fue un error humano. Eso simplemente fue que una migración provocó que el pez león llegara a Cuba. Eso es un ejemplo nada más que te pongo. Pero de ahí para allá, el ser humano ha salvado especies de pingüinos, esto y el otro. Y por otro lado, las grandes extinciones en la Tierra se han dado sin que esté el ser humano presente. Sí. Esto lo sabes. Sí. O sea, las extinciones de los dinosaurios, la extinción de los dinosaurios, por ejemplo, también se debe al ser humano. Por ejemplo, todos los animales que existían en aquel tiempo no se debe al ser humano, Roma. Sí. Entonces, cuando analizamos todo esto, que no sé ni cómo terminamos aquí, pero cuando analizamos todo esto, pues yo creo que no hay por dónde mirarlo. El ser humano sigue siendo el ser más racional que ha pisado la faz de la Tierra. O sea, ¿y de qué nos sirve eso? ¿Pero de qué nos sirve eso? Yo no estoy hablando aquí si me sirve o si no me sirve o si nada, Roma. Yo simplemente te estoy diciendo que es un hecho. Ahora, ¿qué? Somos más racionales. Tiempo. Para ir a donde quieres ir, porque tú puedes defender, por ejemplo, la vida de las termitas. Lo que no entiendo es por qué defender la vida de las termitas y no la vida de un niño por nacer. Porque aquí este debate lo empezamos precisamente defendiendo, o yo por lo menos, intentando defender la vida de los niños por nacer. Sí. Entonces, ¿por qué podemos defender la vida de los animales? En lo cual yo estoy 100% de acuerdo contigo. ¿Ok? 100% de acuerdo. Yo creo que hay un equilibrio que no se debe romper. Creo que tenemos que, de alguna manera, como seres racionales que somos, cuidar la naturaleza lo máximo posible, etcétera, 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 pero ¿por qué no cuidar la vida de los seres humanos que están por nacer? 73 millones estamos matando. Sí. O sea, ¿por qué? Bueno, a la pregunta que acabas de hacer, lo de las termitas y del niño, que no se trata de defender o no defender, la respuesta es muy sencilla. Si mañana se murieran todas las termitas del mundo, el niño, incluido tú y yo, también el niño, nos moriríamos al poco tiempo y de la otra forma... Yo nunca dije que las termitas se tengan que desaparecer. Eso se llama hombre de paja, Roma. Has creado un hombre de paja que yo nunca he dicho. No es un hombre de paja, es una contestación a tu pregunta y es una contestación clara y es un ejemplo claro de que el valor es subjetivo y un juicio del ser. Es decir, tú cuando escuchaste el vídeo en el que yo debatía sobre el valor de la vida animal y había uno que decía que la vida del ser humano valía más que la de los animales, Pero ¿vamos a terminar el debate del aborto o saltamos ya para lo de los animales? Para yo cambiar? El debate del aborto, mi conclusión es la misma. Yo prefiero priorizar la libertad de una persona consciente por encima de que se termine la vida de una persona que no es consciente y que está en vías de desarrollo dentro de esa persona consciente. Tú dices priorizar la vida de la persona que está viva y es consciente. No, la libertad durante un tiempo determinado en el que tú querrías limitárselo. Claro, ¿sí? A eso me refiero. Sí. O sea, es simplemente libertad, otro concepto humano. ¿Por qué poner el derecho a la libertad, que es un concepto humano? Porque la libertad, ya te expliqué que es un concepto que se da dentro de un contexto político que viene precisamente de Grecia. Los esclavos no eran libres, los libres eran precisamente los que no eran esclavos. Pero todo eso no va a hacer cambiar mi juicio. Tiempo. Yo no te estoy diciendo que cambie tu juicio o no, Roma. Aquí estamos discutiendo de lógica, ¿ok?
Y en lógica, pues tú lo que estás priorizando es la libertad de una persona por encima, en este caso, del derecho a la vida de esa persona. El derecho a la libertad... Estoy priorizando la libertad de una persona consciente sobre otra que no es consciente y que está desarrollándose dentro de otra persona consciente. El grado de conciencia es lo que es importante. No, es importante el grado de inconsciencia cuando estás dentro de otra persona consciente. Bueno, aquí primero. Entonces, podemos estar de acuerdo con que sí estás de acuerdo con el aborto. El niño sabe quién es... el niño cuando conoce a su madre ya sabe quién es su madre y quién no, ¿no? Si yo le digo al niño, mira, hijo mío, esto es un celular, el niño reconoce lo que es un celular. Pero no reconoce la realidad que le rodea, Roma. De verdad, te lo estoy diciendo. Es que de verdad, Roma, no reconoce la realidad que le rodea tampoco. No lo reconoce. Vale. No lo reconoce. Vale, yo vi que sí, soy consciente de que sí. Pero si tú crees que no, pues no. Bueno. Yo sé que los bebés son conscientes de la realidad que les rodea. Otra cosa es que reconozcan las cosas porque no tienen tiempo de vida para adquirir conocimiento sobre los conceptos de lo que les rodea. Exactamente, es que eso es la conciencia, Roma, y se va adquiriendo paulatinamente. No. Tú estás hablándome de memoria y de acúmulo de memoria y de conocimiento. Conocimiento del bien y el mal. Roma es la primera... Pero, Óscar, el bien y el mal no se puede conocer. El bien y el mal es un juicio del ser humano. Tú puedes adoctrinar o enseñar, o sea, tú puedes educar a un niño y educarle bajo tus conceptos del bien y el mal. Eso es diferente. Pero el bien y el mal es un juicio del ser humano. Tú no puedes demostrar lo que está bien y lo que está mal. Puedes compartir la pantalla de Roma. Puedes compartirla un segundito. La que te puse ahí. Sí. Ahí, mira, ahí lo dice. Lo dice, claro, es conocimiento del bien y el mal. O sea, lo dice ahí. Ahora, si no estás de acuerdo con esta definición de conciencia, pues, no sé, estoy de acuerdo, hay que pedirle a la RAE que la modifique o que simplemente... Lee el número 5, por favor. Capacidad de reconocer la realidad circundante. Bien. No puede reconocer, un niño no reconoce, un niño de un año no reconoce lo que es un cuchillo y lo agarra por el filo, Roma, y se corta, no reconoce lo que es el fuego y se quema, Roma. Óscar, estás confundiendo el nivel de conocimientos. Ok, Roma. Un niño, para ti un niño no es consciente de quién es su madre. Se la pela hasta que no pasa cierto tiempo. O sea que para ti un bebé es poco más que una planta. No. A nivel de conciencia, sí. No, es un Homo sapiens, cuidado. Pero para. O es un Homo sapiens sin nivel de conciencia. No. Es un Homo sapiens que no ha alcanzado precisamente el nivel de conciencia que Roma Gallardo quiere que alcance para que no lo matemos. O sea, es un Homo sapiens en una etapa en la que tiene el nivel de una planta. Es un Homo sapiens que no tiene el nivel de conciencia que Roma Gallardo quiere que tengan para que no lo maten. Por lo tanto, para ti un bebé no sufre. No, porque el sufrimiento precisamente viene dado por la capacidad de sentir dolor. Sí. ¿Okay? Tiempo. La conciencia, por ejemplo, pues tú puedes tener una patología en la cual no tienes conciencia. Sin embargo, si yo de alguna manera te lacero, pues vas a sentir dolor. Si te torturo, vas a sentir dolor. Por tanto, y además vas a sufrir. Tengas o no tengas la capacidad de conciencia. O sea, es así. Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nuevamente. Voy a modificarte el concepto. Voy a hablarte de sufrir conscientemente. Sí. Un niño no tiene capacidad, un bebé nacido no tiene capacidad de sufrir conscientemente. Repite la pregunta, porfa. Para ti un bebé no tiene capacidad de sufrir conscientemente. ¿Qué cosa es sufrir conscientemente? Tiene capacidad de sufrir. Lo que conocemos como sufrir un castigo, ser conscientes de que estamos siendo castigados. Tiene capacidad de sufrir. No, de reconocer que está sufriendo un castigo. Un bebé. No, te lo aseguro al 700%. Vale. No lo puedes saber. Imagínate que te va a poner un ejemplo súper... Sí, salvaje. Sí, salvaje de esto, efectivamente. Claro. Porque sabes que se puede dar. Sin duda. Claro, imagínate que en el momento en que una mujer es consciente de que está embarazada, en el momento más temprano que se pueda dar cuenta, ¿no? Y que le dice, mira, tu hijo va a venir al mundo siendo un muñón con una nariz y una oreja, ¿vale? Y cerebralmente medio funcional o casi funcional, pero con una movida cognitiva, ¿vale? Con un daño cognitivo. Pero va a ser un muñón que va a medir 30 centímetros con un ojo, una nariz y una boca. O sin ojos incluso. Con una oreja, una nariz y una boca. Tú ahí tampoco estarías de acuerdo con que abortara. Primero quiero hacer una excepción aquí que creo que es muy importante. Vale. La pregunta sería, si, por ejemplo, en esos casos nada más, ¿se aprueba el aborto? Sí. O, de todos modos, esto es simplemente una justificación que tú estás buscando para aprobar todos los demás abortos. O sea, solamente... Tiempo. Por eso, déjame terminar la pregunta. O sea, ¿el aborto sería permitido solamente en esa excepción o de todos modos tú seguirías permitiendo todos los demás abortos? No, en excepciones. Imagínate que depende de ti y de mí decidir sobre el resto del mundo, ¿no? Imagínate que entre tú y yo tenemos que intentar hallar una carta
magna de derechos sobre el aborto. Y entonces estamos discutiendo qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir. Entonces yo te planteo, ¿tú qué opinas de este ejemplo que yo te digo? Imagínate que se da, porque se da. Pero no me respondiste mi pregunta. Es verdad que se da ese ejemplo, pero mi pregunta es, ¿esto es una justificación simplemente porque tú de todos modos vas a seguir permitiendo todos los demás abortos? O si en este caso, yo te digo, sí, yo estoy de acuerdo en este caso con el aborto, de todos modos tú vas a seguir justificando el resto de los abortos. No, no los voy a justificar. Sería una excepción, al igual que yo también tengo excepciones. Pero no me respondiste, o sea... No acabo de responder, Óscar. Pero sería una excepción, no quiero justificar todos los abortos. Pero ¿seguirías justificando todos los demás abortos? No, todos los demás no, bajo excepciones, que yo también tengo. ¿Simplemente bajo esa excepción o bajo todas las excepciones? Bajo esta excepción y, para mi punto de vista, otras excepciones. Entonces no tiene sentido que discutamos esto, porque de todos modos para ti va a seguir siendo permitido. No, porque no tiene sentido, porque de todos modos para ti, aunque yo te conteste lo que te conteste, Roma, para ti el aborto va a seguir siendo permitido mientras la conciencia, pues lo que tú le llamas conciencia, la definición tuya de conciencia, pues se dé. No puedo responder lo que tú opinarías en ese caso. Pero no te lo voy a responder en este caso, porque si fuera la única excepción que tú estuvieras aceptando, yo te diría, bueno, vale la pena contestártela. Pero simplemente es un truco, es una trampa que estás utilizando porque tú vas a seguir aprobando todos los demás abortos, Roma. En una guerra, Roma, en una guerra, yo sé que van a morir niños. Ya. Lo sé. Sí. Yo sé que van a morir niños en una guerra. Y desgraciadamente es así como funcionan las guerras. Sí. Me guste a mí o no me guste a mí. Ya está. Sé lo que va a pasar. Bien. Por tanto y además, como sé precisamente que los países tienen el derecho, igual que las personas tienen el derecho a defenderse, pues los países van a tomar las medidas que tengan que tomar. Y ya está. Pero eso yo ya lo sabía. Nuevamente. No, pero yo te lo estoy aclarando porque tú me lo preguntaste a mí. ¿Estás a favor de que se maten niños en Roma, tú me estás preguntando mi opinión y yo te estoy respondiendo. Vale. En un estado de guerra, yo sé que van a morir niños. Desgraciadamente, sé que van a morir niños. Pero no me estás contestando. Es así. No, ya te lo dije. No, yo no hablo de que seas consciente de la consecuencia. Estoy intentando que sepas diferenciar y discernir entre la consecuencia y estar a favor de algo. Sí, dale, pregúntame. ¿Estás a favor de que... Te lo voy a responder de nuevo. Vale, ¿estás a favor de que se maten niños? En un estado de guerra donde un país... No. ¿Estás a favor de que se maten niños? No. En un estado de guerra donde un país agredió al otro, sí estoy de acuerdo. Gracias, es que no puedo estar en contra. Gracias, acabas de determinar la excepción y por ello no te contradices. ¿Entiendes la diferencia entre estar a favor de algo y entender y aceptar la consecuencia de algo, que es diferente? Porque en tu caso hay un niño que es inocente, Roma. Sí. En tu caso, en ese caso que estás hablando, y no hay una excepción que se llama guerra. No se aplica la ley de la guerra. No, hay una tiempo, Roma, hay otra excepción diferente. ¿Sí? Roma, tiempo. Sí. No hay una excepción que se llama guerra, ¿ok? Tampoco hay una tostada de mermelada. Roma, hay otra excepción, Óscar. Roma, pero me puedes dejar... Es que no... Yo no entiendo por qué me invitaste. Yo te estoy dejando hablar todo lo que tú quieras y no me dejas hablar nada a mí. Incluso cuando tú me preguntas a mí. Dime, sí, ni siquiera me estás dejando hablar cuando tú me preguntas. En un aborto no hay guerra, lo sabemos. A ver, ¿qué más? Dime. En un aborto no hay guerra. No hay una guerra en un aborto, ya lo sabemos. No se está aplicando en este caso una excepción como lo es la guerra, ¿ok? Esa es la grandísima diferencia con respecto al tema aborto. En un aborto, tú le estás permitiendo simplemente a una mujer, porque ella lo decide, no hay de por medio una guerra, nadie atacó a nadie. A una niña violada nadie lo decide. Una niña violada, Óscar. Tiempo. En el caso de la niña violada, por ejemplo, ella fue atacada por su violador, pero el país está en guerra. Sí. El país está en guerra. ¿Qué guerra se aplica en ese momento? ¿Cómo? ¿Qué guerra se aplica en ese momento? ¿En la niña? Sí. ¿Qué ley de guerra se aplica? Si es todo lo contrario. ¿Cómo aplicar en ese momento, en un país, en una realidad, Roma, como es España, en ese momento tú puedes dedicar todos los recursos que le dedica el Ministerio de Igualdad precisamente a temas como el aborto, feminismo, pintar bancos en España y hacer todo lo que hace. Precisamente podrían dedicar ese dinero a hacer lo que tengan que hacer con el violador, que por cierto debería de ser mucho más fuerte la ley, vuelvo y repito, y a la niña acompañarla. Eso es lo que se debería. Pero a la niña acompañarla porque tú lo dices. Pero no, porque ya te expliqué que hay, de nuevo, hay estudios que demuestran que el acompañamiento, no solamente en mujeres violadas. Pero si la niña no quiere tener el hijo, ¿qué pasa? Tiempo. El acompañamiento en general, lo que se ha demostrado en esos estudios es que ayuda a superar el trauma. Porque el aborto no desviola, Roma. El aborto no desviola.
Por tanto y demás, tú lo que tienes que hacer es una falacia de falsa equivalencia, llevarte a un estado de guerra de un país contra otro para hablar de si estás a favor o en contra de la muerte de niños. Que en este caso, la ley de la guerra defiende que Israel puede matar lo que se le pase por el camino. Que no te estoy hablando de leyes. Tiempo. Sí, Roma, el aborto es una ley, Roma. Que no te estoy hablando de leyes, estoy hablando de lo que yo prefiero y de la diferencia entre estar a favor de algo. Yo no vine a debatir sobre lo que tú, sobre, digamos, el solicismo Roma Gallardo. Yo vine a debatir de lo que sucede en la realidad. Y la realidad es que la ley, escúchame, la realidad... Tú viniste a debatir mi juicio sobre lo que yo determino cómo se debe actuar ante el aborto. No tu juicio. Sí, claro que mi juicio. Lo que yo... yo vine... Es lo que llevas haciendo 3 horas. No, Roma, yo vine a debatir... Pero ¿me puedes dejar terminar una, brother? Sí, a ver. Una nada más. O sea, yo vine a debatir sobre lo que yo considero, mi juicio, que es mejor para una sociedad. Claro. Tú tienes que establecer falacias de falsa equivalencia dentro de estados de excepción, que como son las guerras, por ejemplo, para justificar el asesinato de un niño inocente en un país que no está en guerra. Entonces, como quiero dar un discurso inteligente a la gente que me escucha, también entiendo que quiero que comprendan que yo no quiero que maten niños y no por ello dejo de estar de acuerdo en que no quiero que se obligue a una niña a parir el hijo de un violador. Nuevamente, Roma, ¿me dejas contestarte ya? ¿Puedo contestarte? Ok, nuevamente. Se llama falacia de falsa equivalencia porque no es lo mismo un estado de guerra en el que un país atacó a otro país. En este caso, el niño no atacó en ningún momento a la madre. Quiero que se entienda esto para que se vea por qué es una falacia de falsa equivalencia. ¿Ok? Un país ataca a otro. Que alguien me explique cuándo el niño atacó a la madre. El niño, el inocente, en ningún momento... ¿Cuándo los niños de Gaza de 3 años atacaron a Israel, Óscar? ¿Los niños de 3 años de Gaza atacaron a Israel? Roma, no me dejas terminar. No, cómete tu falacia. ¿Los niños de 3 años de Gaza atacaron a Israel? No me dejas terminar el argumento. ¿Los niños de Gaza de 3 años atacaron a Israel? No puedo terminar el argumento. Vale, pero cuando terminarlo. ¿Puedo terminarlo? ¿Puedo terminar? No me has pillado. Jamás, Roma, es un estado. Y estás comparando a un ente único, una persona, con un país, nuevamente falacia de falsa equivalencia. Jamás es el representante de Gaza, Roma. Nuevamente, mi padre vive 4 kilómetros de mí y es el representante. Pero los niños de Gaza tu madre no atacaron a Israel. Roma, tu madre tú no estás a favor de que se maten niños, pero no dejas de estar de acuerdo con que un país se defienda de otro. Y yo no estoy de acuerdo con que se maten niños y no dejo de estar de acuerdo con que una mamá de 15 años tenga que parir al hijo de un violador. Eso no me convierte en estar a favor de que se maten niños. Y que tú estés de acuerdo en que un país se defienda de otro que previamente le atacó, pero los niños de ese país no le atacaron, estás de acuerdo con que se defiendan, aunque mueran niños. Pero eso no te convierte en una persona a favor de que se maten niños. Pero mira, en ese caso, por ejemplo, Hamás, ya la actuación de Hamás es no permitirle a su gente salir del país, sino que le bloquean las salidas y han declarado que todo el mundo se tiene que quedar dentro de sus fronteras. Egipto le ha prohibido también la salida, por ejemplo, a los palestinos y están bloqueados también. O sea, en ese caso, los niños, por obligación de las propias autoridades de ese país, se han tenido que quedar dentro de ese país. Por tanto, y además Roma vuelve a ser una falacia de falsa equivalencia. Si bien es verdad, nuevamente, pero déjame terminar, por favor. Déjame terminar una, porque dime. Nuevamente, el niño, en este caso estoy hablando del niño dentro de la panza de la madre, en ningún momento le ha hecho daño a nadie, ¿ok? Es un ser que es completamente inocente. Sí. Él no ha hecho nada. Y no hay un estado de guerra de por medio. Por tanto y además, si tenemos los recursos para ayudar y hacer un seguimiento a la madre y precisamente llevarla a que culmine todo el proceso de maternidad y que después ella decida, ya madre es, pero que después ella decida si quiere seguir siendo la madre de ese niño o simplemente lo quiere dar en adopción, lo puede hacer también, pero que como sociedad esa es la mejor solución, es lo que yo defiendo. Y en este caso, pues penas muchísimo más fuertes para los violadores. En este caso, eso es lo que yo defiendo, ¿ok? Yeah. Ahora, cuando tú dijiste en su momento que no estabas de acuerdo con el aborto, pero a la misma vez dijiste que sí estabas de acuerdo con que la madre eligiera si el niño sigue viviendo o no sigue viviendo, ¿sí? Roma, eso sigue siendo una contradicción lógica, porque en el aborto la madre hace lo que tú dices, elige la vida de su hijo y pone por encima su libertad. Ya eso es lo que sucede en ese momento. Y por eso es que son falacias lógicas lo que estás diciendo, Roma. Sabes y eres consciente de que está llevando a cabo
cabo bombardeos donde son conscientes que van a morir niños y son conscientes por efectos colaterales, pero conscientes, y eso no les quita responsabilidad sobre lo que están haciendo, y eso, aún así, y aún siendo conscientes, para mi juicio, no eres una persona a favor de matar niños, porque como no me cae la baba, no creo que seas un tío a favor de matar niños, aunque sepa que eres consciente de los daños colaterales en los cuales mueren niños. Y con ese mismo ejemplo, que no es ninguna falacia, es un ejemplo práctico muy bien expuesto para entender la analogía. Una analogía, no falacia, analogía, que es diferente, ¿vale? Yo no estoy a favor de que maten niños y no dejo de estar de acuerdo a la vez, y no es una contradicción, porque estoy marcando una excepción, ¿vale? No estoy de acuerdo que se maten niños, no estoy a favor de que se aborten los niños, no, estoy a favor de excepciones, como por ejemplo, dejar que una niña que no quiera tener al hijo de un violador se la obligue. No estoy de acuerdo con eso, y eso me gustaría que los chavales jóvenes entendieran, que no me convierte en alguien que esté a favor de que se aborten bebés. Igual que me gustaría que la gente no creyera de ti que estés a favor de que bombardeen niños, simplemente porque seas consciente de que mueren niños colateralmente en los bombardeos conscientes de un país defendiéndose. Creo que me expliqué ahora lo suficientemente bien. Perfecto. ¿Puedes compartir la pantalla que te puse abajo, Roma, porfa? Sí. Déjame ampliarlo aquí. Lo voy a ampliar para que se vea bien. Dice: daño colateral. Sí. Es un término utilizado por diversas fuerzas armadas para referirse al daño no intencional o accidental. Nuevamente, Roma, no sabías de lo que estabas hablando. Tengo la razón en lo que estoy diciendo. Producto de una operación militar. Aquí está, ¿ok? El término comenzó siendo un eufemismo acuñado por el ejército norteamericano. El término ha estado en uso por tanto tiempo que se ha extendido su utilización a las fuerzas militares en general. Significado: daño no intencional o daño accidental que afecta construcciones. Diferencia. Porque, tiempo, déjame terminar. Después tú sigues con todo lo que quieras decir. Sí. Nuevamente, personas que me estén viendo, ¿ok? En el aborto no hay un daño accidental. Es un daño premeditado, ¿ya? Premeditado al niño inocente. No es comparable la defensa de un país al aborto, ¿ok? Con premeditación y alevosía se mata a un niño. Si no les quedó claro ahora mismo la diferencia de la falacia que está en este caso pues ejerciendo Roma Gallardo con respecto a comparar el aborto con un estado de guerra y con lo que es un daño colateral, el aborto, compararlo con un daño colateral, pues yo creo que ya... Ahora voy a enseñarte yo a ti con todo el amor del mundo lo que es una falacia. Falacia es buscar una definición tal y como la describe el ejército de Estados Unidos para matar niños colateralmente. Porque verás, la palabra... No te rías que esto te va a servir para mucho. Mira, colateral, antes de que lo defina Estados Unidos, está en el diccionario de la RAE. No dijimos colateral como término suelto. Daño colateral. Y lo dijiste tú, no lo dije yo. Daño colateral es un daño de un tipo determinado. Y para saber qué es un daño, entendiendo que todos vamos a entender lo que es un daño, que es dañar algo, dañar colateralmente tenemos que saber lo que significa colateral. Colateral significa efecto secundario. Daño colateral es una frase. Es decir, mira, por ejemplo, los efectos secundarios de un medicamento son daños colaterales que uno mismo se causa conscientemente, porque es consciente de lo que está haciendo, ¿vale? Es consciente de lo que... Otra cosa es que una persona sea una lechuga o tenga la inteligencia de una zapatilla y no sea consciente de sus actos. A eso lo llamamos normal. Aquí buscaste la definición para ganar. Normalmente es consciente de sus actos y sabe que acción, reacción, causa y efecto. Y cuando se hace un daño muy grande, puede haber un daño secundario, o sea, un daño colateral, ¿vale? Entonces, simplemente lo utilicé para intentar explicar a la gente que tú no eres pro muerte. No eres pro muerte ni pro matar niños. Aunque seas consciente, porque me imagino que tú serás consciente, Óscar, de que cuando tiran un misil gigante en medio de un edificio, una ciudad, pueden morir niños. Yo creo que tú eres consciente de eso. Y no creo que porque estés a favor, que lo estás, y yo también, de que un país se defienda, no creo que estés a favor de que maten niños. La gran diferencia, nuevamente, vuelve a ser Roma, por eso es una falacia. Precisamente lo que estás ejerciendo. Es que no te puedo decir otra cosa, Roma. El daño colateral. Escucha, es que no me puedo decir otra cosa que hay patriarcado. Tienes la definición delante de tus ojos de lo que es daño colateral. Tuviste que irte a buscar la excepción de colateral solamente para entonces decirme todo lo que me has dicho y formar la falacia que estás formando alrededor, Roma. Un daño colateral no es intencional, Roma. Porque probablemente a lo mejor no te remueve nada y sigues pensando que nos deben algo. Los perros no nos deben nada.
nada, ningún animal nos debe nada. Y todo acto, y antes te hice una pregunta que no supiste contestar ni tú ni nadie, porque llevo más de 10 años haciéndola, es ¿qué acto hizo el ser humano por el planeta Tierra que no haya sido para encomendar un daño previamente hecho? Y la respuesta es nula, porque no existe, no hay nada. Esa es la valía del ser humano. Salvar a una especie no vale nada. Y te digo, escucha, ¿salvar a qué especie, Óscar? Que no salvamos a ninguna especie. La única manera de dejar una especie subsistir es no existiendo nosotros. Pero voy más allá. ¿En serio? Lo que te estoy hablando es de mi valor. Mi valor al mundo humano tal y como se ha construido es pésimo, es una mierda, pero es solo mi valor, no es la realidad. La realidad son una serie de consecuencias que podemos describir y solo describir. Y aparte de eso está el valor que yo le dé. Para mí es una mierda y a ti te encanta. Y te encanta que los animales tengan que adaptarse a tus normas y vivir en zoológicos. Pero eso es tu juicio. No, ojo, nunca he dicho eso. Ojo. Primero dijiste que yo vivía frustrado por no sé qué del aborto. No vivo frustrado. ¿No te frustra que maten niños? Simplemente, si hay algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, yo intento cambiar esa realidad. Bueno. Yo intento cambiarla porque pues es mi naturaleza humana. Quizás no sea la tuya. Si a ti te frustra que yo haga eso es un problema tuyo. A mí no me frustra. A mí me encanta luchar por la vida de los niños, por el derecho a la vida de los niños. Me gusta mucho, ¿eh? O sea, lo disfruto realmente. No, para nada me frustra. Bien. Ahora, yo, por ejemplo, coincido contigo. Yo no estoy de acuerdo con los zoológicos, pero creo que los zoológicos se van a terminar cuando eduquemos a nuestros hijos en no llevarlos al zoológico. Yo nunca he llevado a mi hijo al zoológico, por ejemplo. Yo nunca, y esto lo he dicho 80 veces, nunca llevaría a mi hijo a un espectáculo de tauromaquia, por poner un ejemplo. Jamás lo haría. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con el sufrimiento animal. Otra cosa es pensar que los animales pueden vivir con nosotros en una especie de pachamama y todos bailando el kumbaya juntos, porque sé que es imposible. Sé que dentro de las sociedades humanas, los animales que pueden vivir con nosotros son animales que nosotros, a través de milenios, como el perro, lo hemos ido de alguna manera pues domando hasta llegar a los animales que tenemos pues ahora actualmente. De hecho, si tú cazas, por ejemplo, jabalí silvestre, tú sabes que no es lo mismo un cerdo de cría que un jabalí silvestre. Ya, los animales... ¿Sabes que son muy diferentes? Imagínate que el hombre está impidiendo al perro, ¿vale?, ir a sacar al niño, y que ese hombre está a 3.000 metros de ti, al niño le quedan 10 segundos de vida y tienes un rifle con un 7.62 y puedes meterle un tiro en la cabeza al tío. Y la única forma de que suelte la correa es dándole en la cabeza. ¿Lo harías? En el caso que me estás poniendo, sí, que no deja pasar al perro y tengo la certeza de que el perro va a salvar al niño. 100% sí, asegurado. La certeza, pero sí, si no matas al tío... Vale, sí, es que, claro, tienes que matar a uno de los dos. Vale, si no matas al tío, porque tengo que hacerte juego con los valores. Ya me jodiste el ejercicio. A ver, Roma, mira, para no llegar muy lejos, sinceramente creo que ese perro sabe cómo salvar al niño porque un humano lo educó en hacer eso. Bueno, por tanto, y además, tiempo, espérate. No, eso no da más. Ese perro no haría esa acción de salvar al niño si un humano no se lo hubiera enseñado. Pero por otro lado, generalmente utilizamos perros rescatistas porque los metemos en lugares, primero, que son mucho más pequeños, en los que no cabe un ser humano. Segundo, porque son descartables, lamentablemente. O sea, si en el medio de un derrumbe... Lo sé, claro, el pues, valor. Lamentablemente, nuevamente, aquí se valora más la vida del ser humano que la del perro, y el perro es descartable. Que me encantaría que en un futuro los robots suplieran a ese perro y no tuviese que morir un perro en el caso de que ocurriera un segundo derrumbe. Sí. Vamos, de aquí a China. O sea, de aquí a China me encantaría que no tuviera que morir un perro por eso en ese ejemplo que me estás poniendo. Pero tienes que darte cuenta que ese perro hace lo que hace. O sea, acciona de la manera que acciona porque un ser humano lo enseñó. ¿Y qué tiene que ver eso con el valor de la vida? Tiene que ver que en este caso el valor del perro, de nuevo, se le rebaja porque es descartable. Pero y por ejemplo, eso mismo ejemplo que me pones de la violación. ¿Tú no crees que si eliminamos a los violadores, o sea, directamente los castramos, digamos, para no llevarlo al tema de la pena de muerte, porque mucha gente está en contra de la pena de muerte, pero directamente si le cortas, ya se acabó, o sea, ya está, le cortaste el instinto sexual. Sí. ¿No crees que, por ejemplo, a través de la ley se debe reforzar este tipo de cuestiones? Si me preguntas lo que yo haría... Sí, como mismo, por ejemplo, lo del perro. Me dijiste, si me matan a mi perro, lo mato. Ok, que ojo, aquí es legal. Si tú entras a mi casa y me matas a mi perro, te mato y no te pago, ojo. Si tú entras a mi casa y me matas a mi perro aquí, te mato y no te pago. Si me preguntas lo que yo haría, probablemente, como no soy un ser de luz y a veces me puede la emoción, probablemente lo que yo haría sería ejecutar a toda esa gente. Probablemente lo que yo haría, si estuviera en mi mano y yo no tuviera una repercusión legal, si tuviera libertad,
o la decisión, probablemente los ejecutaría. A Yo estoy de acuerdo violadores, contigo en eso. vale, probablemente los ejecutaría. Ahora, otra cosa es que busque profundidad en el pensamiento y que busque profundidad y que buscando profundidad aquí sentado tranquilamente, sin tener que enfrentarme a eso y sin tener que estar sufriendo el verlo de verdad, te diga que probablemente se pueda construir algo más grande aprendiendo de alguna forma a que todo ser humano florezca de alguna forma. A que todo ser humano florezca de alguna forma. ¿Por qué? Una persona haciendo el bien es más útil que una persona muerta. Sin duda. Nada más. Y toda la gente puede decir, ya, pero, y tienen razón en todos los peros. Claro, también entiendo que tendrían razón en los peros de, como por ejemplo pasó con la ley esta que soltó a los violines allá en España, que yo entiendo que mucha gente dirá, pero, o sea, pues, están todos locos, o sea, se les piró la cabeza. Es una pirada de cabeza. Yo... Entonces, al final, mira, en ese mismo caso, quieras que no, yo te pongo el caso de Argentina porque también conozco mucho de cerca la realidad argentina porque me relaciona mucho con Tipito Enojado. Soltaron a un hombre a muy poco tiempo después de haber violado a una nenita de menos de 10 años, era el abuelo, y el tipo vivía al frente de su casa. Y claro, tú me puedes decir, bueno, pero es que en mi interior está el que ese tipo pues, no lo vuelva a hacer. Y Roma, para mí, yo con esas cosas no entiendo, bro. Para mí no hay piedad con ese tipo de cosas. No sé, pero por lo menos en mi cabeza está así. No hay piedad con ese tipo de cosas. Y el tipo salió y volvió a violar a la niñita. O sea, es que por eso te digo que en mí hay dos partes y hay una parte que no puedo, que además no necesito ocultar. Y probablemente, conociéndome ante situaciones de ese nivel, si está bajo mi mano, muchas veces, y lo sabes, nos frenamos no solo por tema de raciocinio y de esa parte nuestra en el cerebro que está específicamente creada para controlar esta serie de cosas y llevarnos por un camino más evolutivo, pero después toda la gente estará de acuerdo en que muchas cosas, muchísimas cosas, no las hacemos porque sabemos que vamos a ser castigados por la ley. sin duda. Bien, mucha violencia, estamos de acuerdo en que muchísima violencia no se da gracias a que hay, gracias o a desgracia, que hay una ley que sabes que probablemente te pueda castigar, ¿no? Claro, por eso es que yo te decía que como quiera que sea, la ley condiciona la realidad. Y que deberíamos, ¿ok? Y ya yo lo veo como deber, no sé si tú lo entenderás como deber, pero deberíamos de abogar de alguna manera con la influencia que tenemos porque las cosas se hagan lo mejor posible. O sea, bro, el que toque a un niño, lo siento mucho, pero yo voy a estar hasta el fin de mis días abogando porque como mínimo le corten todo lo que es el aparato reproductor. Como mínimo, ¿eh? Huevo, te estoy hablando de todo, completo, que lo dejen liso como mínimo. Pero te juro que me parece que tiene una patología esa persona. Se llama sadismo. Me parece que tiene una patología, ¿eh? En medicina se llama sadismo, que no es más que disfrutar del sufrimiento ajeno. Entonces, bueno, pues sí, se entiende que es patológico, que es patológico, o que es de alguna forma que es un trastorno, o que no entra dentro de lo común. Bien, más allá de eso, que no tengo ni siquiera que justificar que alguien sea sádico o no sea sádico, que hay cosas que sí y hay cosas que no. Porque hay cosas que sencillamente no tienen un sentido de vida. Incluso, mira, cazar, una persona que sale y mete 2 tiros a un animal, descuartiza, tiene comida para 2 meses. Eso yo lo veo diferente. Claro, no tiene claro, pero eso no va en contra de la vida. Eso va en pro de la vida. Es una persona matando, ejecutando un animal salvaje, libre, lo mató, se lo comió, no pasa nada. Bien, vale, eso es como funciona la vida. Y yo lo entiendo perfectamente. Y te digo que, por ejemplo, si esa situación se me da a mí, no seguiría sin decidir eso por el simple hecho que es como enjuicia a mucha gente por el simple hecho de ser de una especie determinada, sino por sencillamente los lazos que uno tenga, que sean justificables o no para el resto. Eso es otra cosa, te lo digo, porque antes cepillo al 70% de gente que son familia mía, antes que tocarle un pelo a un gato de los míos. Claro, pero el tema es que ¿por qué ponerte en la situación de que tengo que pasarle la cuenta a todo el mundo o a un gato cuando lo mejor es que viva todo el mundo tranquilo y ya está? Porque es dar un ejemplo, es dar un ejemplo absurdo. Bueno, al final para dar contexto a una explicación práctica de algo, simplemente. Mira, Roma, no, ¿Quieres otra vez entrar en lo de...? No. Ya está. Ya está. Que mi mujer me va a matar y el chavo me tiene loco de afuera. Ya está. Necesitamos a más bukeles en el mundo. Para la próxima hablamos de bukeles si quieres. Dale, un abrazo grande, Roma. Chao, chao. Chao.